Muy buenos días a todos, bienvenidos a la quinta parte del curso de Agricultura Regenerativa de Cosuelo. Hoy vamos a hablar de activación de la planta y el sistema inmune. Como ya saben, son 15 minutos, 20 minutos de presentación y después vamos a dar un espacio para las preguntas. Vamos a tratar de que quede lo más claro posible. Entonces, aquí hay que tomar dos consideraciones principales cuando hablamos de el sistema inmune de la planta. La primera es la nutrición mineral. Hay una relación directa entre nutrición mineral y resistencia a enfermedades. Y la segunda, que es más indirecta, que son los procesos metabólicos. Entonces, la máxima acá es que una planta bien nutrida puede ser resistente a plagas y enfermedades. Así que vamos a entrar más profundamente en qué significa esto del sistema inmune de la planta. Eh, Se desarrolló en Estados Unidos, la gente de la AEA, una pirámide de inmunidad de la planta. Y se las vamos a presentar. Entonces, la parte más baja de la pirámide es lo que hemos conversado en varias partes del curso, que es la fotosíntesis completa, o sea, una eficiencia fotosintética. La segunda parte es la síntesis de proteína, que es la conversión de hidrato, amonio, aminoácidos, proteína. La tercera parte es la acumulación de aceite, de litio, y la cuarta parte es la producción de metabolitos secundarios. Entonces vamos a estar conversando una a una en mayor detalle. La primera, y es lo mismo que hablamos al principio, del concepto regenerativo. Una vez que la planta tiene una eficiencia fotosintética, es capaz de producir suficiente azúcar, aminoácidos, biomasa y exudar mucho por las raíces. Si se acuerdan, esta es la misma información del primer capítulo. Una planta, entre la parte aérea y la parte subterránea, está hablando entre hoja y fruto y entre raíz y exudación regular. Si tiene una eficiencia alta, puede ser 50% aire y 50% regular. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy produciendo un manzano de 60 toneladas, la planta puede, entre raíces y exudación regular, estar expulsando 60 toneladas de materia orgánica al suelo de biomasa. Y en este caso, lo que hace esto es que ese azúcar que se exuda por las raíces empieza a alimentar la microbiología, empieza a desarrollar la rizósfera. Y a su vez, que también lo conversamos en algunos capítulos, esa misma rizósfera desarrollada con micorrizas, bacterias, empieza a disponer elementos que están en el suelo, en esta oxidación o que están fijos, y los empieza a poder absorber la planta. Entonces, cuando la planta logra terminar un ciclo alimentando constantemente la microbiología del suelo, no tienes problemas radiculares. Entonces, cuando uno tiene un problema radicular de Rhizoctonia, Fusarium, Pythium, es porque estoy en la parte más baja del sistema inmune de la planta. O sea, la planta ni siquiera tiene la suficiente energía para poder alimentar todo el sistema. El caso del Fusarium es un muy buen ejemplo, porque el Fusarium trabaja con la planta de una manera sinérgica en la absorción de nutrientes. Y cuando la planta ya no tiene suficiente energía, que normalmente ocurre cuando tengo una fotosíntesis limitada y la planta tiene que elegir entre alimentar más a la y la raíz o mandar el azúcar al fruto, pasa que le manda obviamente todo el azúcar al fruto porque es la descendencia y las raíces dejan de desarrollarse, se empiezan a morir, deja de alimentar el sistema y fusar un hongo que empieza a comerse las raíces muertas como saprófito y se empieza a atacar la planta. Entonces, una vez que yo tengo eso es porque tengo una base energética muy, muy baja. Y ese es lo primero. Cuando yo tengo una fotosíntesis alta sobre el 50%, quiere decir que mis elementos, manganeso, nitrógeno, magnesio, fierro, fósforo, boro, están en equilibrio, la planta no debería tener problemas radiculares. Eso sería la base. Ahora vamos a la segunda parte, que es, una vez que yo tengo una base energética fuerte, paso al segundo proceso metabólico importante de la planta, que es la formación de proteínas. Entonces acá los nutrientes claves son el magnesio, el azufre, el molibdeno y el cobre. Este proceso es que la planta absorbe nitrato o amonio o aminoácido. El proceso de la formación de proteínas es el nitrato de amonio, amonio aminoácido y aminoácido empieza a formar péptidos, proteínas, etcétera. ¿Ya? Enzimas y otro tipo de productos a base de aminoácidos. Entonces, el molibdeno en la conversión
de amonio, aminoácidos clave. O sea, puedo tener buenos niveles de magnesio, azufre y cobre. Igual voy a empezar a llenarme de amonio. Entonces, por eso el molibdeno es una pieza clave que no se toma mucho en cuenta como nutrición. En general, en los suelos de Chile es bastante eficiente. ¿Ya? Y acá hay los dos procesos. Cuando yo tengo un exceso de nitrato, la planta se vuelve más susceptible a enfermedades. En este caso, si yo tengo un nitrato sobre el 50% del nitrógeno total, la planta se vuelve muy susceptible a enfermedades. Y el nivel de amonio está más asociado al tema de los insectos. Cuando yo tengo exceso de amonio, eh, los chupadores se alimentan de amonio. Entonces lo que tiende a pasar cuando tengo exceso de amonio es que viene mosca blanca, vienen trips, vienen pulgones y empiezan a comerse el exceso de amonio que está en la sal. Entonces, lo que hace la planta en este proceso es que cada 24 horas, con la nutrición adecuada, es capaz de metabolizar todo el nitrato y todo el amonio en aminoácidos, cosa de tener nitrato cero o muy bajo, amonio cero o bajo 50 partes por millón, que es muy, muy bajo. Entonces, los insectos, los chupadores no tienen alimento y se van o se mueren de hambre. Nosotros hemos visto, por ejemplo, la otra en la sexta cayó una helada. La planta se estresó y entró en un proceso que se llama proteosis. Estaba muy bien nutrida, pero cerró su estómago y empezó a comerse sus propios aminoácidos. Y al hacer eso, liberó mucho amonio. Después la condición ambiental mejoró, 2 o 3 días después, la planta está muy bien nutrida, entonces volvió a metabolizar ese amonio muy rápido. Encontramos 1 o 2 pulgones por planta y todos muertos, y sin haber aplicado insecticida, netamente porque la planta volvió a metabolizar todo el amonio y es un sistema pasivo de inmunidad. Quiere decir que cambió el perfil nutricional, los bichos no tenían que comer y se mueren o se mueren de hambre. Acá hay una gráfica bastante interesante que habla de el índice fotosintético como BRICS, está acá arriba en esta tabla, del 1 al 20. Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, que cuando uno está entre 9,5 a 10 grados BRICS en campo, medido con un refractómetro, hay que siempre medir la hoja y la hoja vieja de manera independiente, hemos visto que no hay más problemas de ácidos, pulgones, de mosca blanca, y mientras más bajo el BRICS, quiere decir que mi planta está produciendo azúcar de menor calidad, está más llena de amonio, más llena de nitrato, entonces se vuelve más susceptible no solo a plagas, sino que también a enfermedades. Y una vez que empiezo a aumentar mi nivel de BRICS, empieza a metabolizar mucho más y empieza a subir en su nivel del sistema inmune. Por ejemplo, sobre 10 ya no deberían tener insectos, y la resistencia a hongo y enfermedades también es muy alta. Y sobre 12 es lo que llaman los gringos el número mágico, que ellos dicen que cuando uno está en 12 para arriba, la planta es totalmente resistente a plagas y enfermedades. Es difícil llegar a 12, nosotros hemos estado en 12 en este estado, hemos estado en 14, incluso en 18, pero ahí la nutrición tiene que estar perfecta, también hay un tema ambiental de por medio, hay que tener ojo con las aplicaciones de no estresar la planta, ¿ya? Eh, entonces vamos a volver acá a la pirámide para que no se nos olvide. Ahora vamos a pasar al tercer paso, y es la síntesis de litio. Y hasta acá, el paso uno y el paso 2 son procesos totalmente nutricionales. ¿Ya? Ahí ya sabemos que la fotosíntesis es un proceso en gran parte nutricional. Acá ya también vimos que el magnesio, el azufre, el molibdeno y el cobre juegan una función clave. Y cuando hablamos de la síntesis de litio es porque la planta tiene un exceso de energía. Eso quiere decir que gran parte de la producción de- del nitrógeno que está absorbiendo se está absorbiendo como aminoácido. Eso quiere decir que tengo una rizósfera tan desarrollada que el mismo proceso que ocurre en la planta, donde el hidrógeno, el azufre, que se empieza a juntar, está ocurriendo en la rizósfera. Entonces la planta está absorbiendo muchas raíces, comiendo sus aminoazúcares, y está absorbiendo gran parte del nitrógeno como aminoácidos. Eso le da a la planta un exceso de energía, por eso la hoja empieza a ponerse cerosa, porque la energía de la planta, al igual que nosotros, la acumula como aceite, como lípidos. Entonces empieza a llenar la célula en algunos lugares con lípidos, la cutícula. Por eso cuando tengo una hoja que se ve con un nivel de cera muy alto es porque estoy con una reserva energética alta, quiere decir que la planta está en muy buen nivel. Nosotros hace poco estuvimos en Ovalle y con el manejo alto en inoculaciones y aminoácidos, vimos que la planta tenía una celosidad perfecta y no solo está en cosecha al mismo tiempo tirando brote nuevo. Eso también son indicadores de que la planta tiene un exceso de energía.
Lo interesante también es que esa cutícula, ese aceite, ese litio que está en la cutícula, es un aislante, no es térmico, también es un aislante para la espora de los hongos. Pues ahí entra una mayor resistencia a hongos y también parte de ese litio se exuda por las raíces, igual que el azúcar, los aminoácidos, y hace que los hongos en la rhizófora se desarrollen más rápido. Los lipios son compuestos que las bacterias no pueden metabolizar, pero sí los hongos. Entonces empieza a cambiar mucho tu perfil de suelo, o sea, una evolución a nivel de sucesión de suelo. Y la cuarta parte es la producción de metabolitos secundarios. Cuando la planta ya tiene un tema energético muy potente, es capaz de producir más taninos, más licopenos, todos estos metabolitos secundarios que le dan sabor, color, pero también son sustancias de resistencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto que tiene una base de quitosano con sílice orgánico, y lo que hace el quitosano es eso, es que agarra parte de la energía de la planta y produce estos metabolitos secundarios que son como la resistencia de la planta. Es como tomarse una vacuna y uno genera los anticuerpos antes que llegue el bicho. Entonces, en momentos de alta presión uno puede usar esa herramienta. Pero si para esa herramienta yo no tengo un nivel energético adecuado, ese nivel de metabolito secundario va a durar poco tiempo y la planta se va a estresar muy rápido. Por eso es muy importante aplicar esa herramienta cuando la planta realmente está en un nivel metabólico energético alto. Lo que hacen muchos, por ejemplo, en el ají, para la producción de, de capsicum bueno, ahí se volvió el nombre puntual del compuesto que es lo que le da el picante, tienden a estresar, a quitarle eh, agua, cosa que la planta forme más capsicina, perdón, es el nombre, que el ají sea más picante. Pero claro, yo al estresar la planta también estoy perdiendo kilos, estoy perdiendo de todas maneras un rendimiento y calidad. Entonces, cuando la planta está en un nivel 4, la planta es capaz de producir esa capsaicina extra sin tener que estresar la planta y producir menos kilos. Entonces, hay una importancia tremenda cuando yo busco un producto de calidad, en el caso del vino, de muy buenos taninos, sin tener que estresar la planta y sin bajar los kilos. Eso es este concepto de la pirámide de inmunidad, un concepto súper potente, ¿eh? Obviamente hay mucha más profundidad y algunos cursos dando vuelta en YouTube, pero de todas maneras una súper buena herramienta el entenderlo y poder tener el monitoreo de los índices fotosintéticos. Y ahora nos vamos a ir a la nutrición mineral. Nosotros ya sabemos que cada elemento cumple un montón de funciones en la planta, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el cobre y el manganeso, dentro del sistema inmune para la resistencia a bacterias y a hongos, son lejos lo más importante. Ya sabemos que el cobre y el manganeso también la función en la fotosíntesis, en la síntesis de proteínas, pero directamente cuando yo tengo buenos niveles de cobre nutricional, entendamos que el cobre y el manganeso solo les sirven a la planta en estado de reducción, aumenta mucho mi resistencia a hongos. Especialmente hemos visto ya bacterias con botrytis, es muy marcado el cobre, y eso ya en papa, ya sea en viña, ya sea en manzana, en cerezo. Así que clave para el sistema inmune. Otra calidad del cobre es que en frutos que tienen problemas de rajado, te da flexibilidad a las células. Entonces aumenta mucho disminuye mucho mi rajado, el producto que tengan ese problema. Hablamos de una cereza o carozo, qué sé yo. El manganeso también, para el tema de los tizones, como una función para los hongos tremendamente importante. Otra relación que hemos visto muy marcada es el nivel de sílice, que el sílice también aumenta mucho el calcio. Entonces ahí uno está seguro si es el aumento de calcio de sílice, que el sílice también funciona muy bien protegiendo la cutícula, y el azufre, también a nivel nutricional. Hemos visto cuando tenemos buenos niveles de sílice, calcio, azufre, mucha mayor resistencia a oidio, a mildiu, ¿ya? Que son otro tipo de hongos. Así que también por ese lado, una importancia clave, especialmente el azufre, un montón de síntesis de enzimas son con azufre. Nos ha pasado que cuando hay poco boro, la planta empieza a producir el azúcar, pero no la puede distribuir. El boro cumple una función muy importante en la distribución del azúcar y en su dirección. Por ejemplo, si quiero madurar más rápido un cultivo, la aplicación de boro va a hacer que el azúcar se trasloque de manera más rápida. Voy a apurar al cultivo. Incluso si yo quiero, después de que ya coseche, quiero que las reservas se acumulen en la raíz o en la célula, la aplicación de boro apura un poco la senescencia.
Y cuando tengo poco boro, el movimiento de azúcar es mucho más lento. Entonces hemos visto que cuando se empieza a acumular el azúcar en la hoja, y eso se nota cuando uno hace análisis de savia, porque la conductividad eléctrica se empieza a disparar, ahí ese exceso va también, algunos hongos se lo van a comer. Entonces, el tener un buen nivel de boro permite esa movilidad de azúcar y evitar eso. El molibdeno es clave para la especie nemato, clave, que como decía, hay muy poco molibdeno en los suelos de Chile, y ese para la síntesis de amonio, pero cuando tengo poco molibdeno también la planta es mucho más susceptible, y se nota porque el nivel de aluminio se empieza a levantar, porque la planta tiene problemas regulares. Y otro elemento que es clave, que te da el calibre de la hoja, es clave para el desarrollo radicular, que es el zinc. El zinc está también súper asociado con un montón de enfermedades, especialmente radiculares. También, ojo, en Chile el tema del zinc también es bastante limitante, por lo menos en la mayoría de los análisis que hemos visto. Entonces, tenemos un tema acá que es la nutrición directamente asociada al sistema metabólico, que es clave, y la nutrición mineral directamente asociada a enfermedades. Esas son como las dos partes importantes que hay que entender cuando hablamos del metabolismo de la planta. Cuando empieza a subir su nivel, su índice fotosintético, significa que mejora la nutrición, en general aumenta el Brix o el porcentaje de azúcar, y al mismo tiempo empieza a aumentar la absorción de calcio, empieza a caer el tema del amonio y el nitrato, como cuando eso ocurre, no es que sea tan separado un paso de la otra, como las cosas empiezan a funcionar y empieza a ocurrir todo más o menos juntos. Bueno, señores, esa sería la quinto capítulo, Sistema Inmune. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Ujú. ¿Cómo se sabe, estando en terreno, con los análisis que se hacen, en qué etapa de la pirámide uno está o está un cultivo? ¿Cómo se puede saber de una forma sencilla? Y lo otro, ¿cuánto tiempo toma si es que estoy en el uno llegar al 3 o al 4? ¿Hay formas de acelerar eso también? Mira, la primera pregunta de cómo evaluarlo en potrero, lo más fácil es hacer esta medición de Brix, con una prensa y con un refractómetro digital. Entonces uno saca la hoja nueva, la corta, y la hoja vieja se prensa, saca una gotita y se mide el grado Brix. Si yo estoy en 10 12 por ejemplo, arriba, es que estoy muy bien, y si obviamente también tengo ese nivel abajo, estoy muy bien. Si mi nivel es alto arriba y bajo abajo, quiere decir que mi planta es más susceptible en la parte baja, y también me está diciendo que de los elementos de la fotosíntesis me está faltando los elementos móviles. Este puede ser el hidrógeno, el magnesio y el fósforo. Y lo mismo al revés, si yo tengo un buen nivel abajo, quiere decir que mi sistema inmune abajo está bien, y arriba, si tengo un nivel más bajo, quiere decir que mi planta está más susceptible a la fosa nueva, y que tengo posibles deficiencias, puede ser de manganeso, de fierro o de boro. Eh, es muy difícil decir si ya está en nivel 2 3 4 porque realmente la medición que uno hace de Brix solo te dice si estamos en el uno o en el 2, así que no hay más información. La única manera de saber el resto tendría que ser con análisis de laboratorio o con una medición de estos Aqua Twin, que yo puedo medir el nivel de nitrato y amonio en el campo. Yo también te podría decir si estás en el 2 o ya estás en el 3. Esa sería la herramienta que uno puede hacer, que son medidores de nitrato y de amonio, eh, como un refractómetro así de bolsillo. Y el tema de los niveles, en general, nosotros hemos visto que el Brix puede subir muy rápido, ¿ya? Para llegar al nivel, eh, uno puede activar la planta en 2 semanas si tiene la nutrición adecuada. Incluso si uno hace una aplicación de algún nutriente foliar, la respuesta es en horas. De un día para otro uno puede ver una resistencia de un aumento del grado Brix muy rápido. Los primeros dos niveles son perfiles nutricionales, los cuales son bastante rápidos. O sea, quiere decir que uno puede hacer las aplicaciones correspondientes y en 2 3 días la planta puede llegar a ese nivel de inmunidad. Y el otro nivel es un poco más lento, porque ahí ya necesito cierto nivel de software desarrollado. Entonces, es difícil conseguirlo en menos de 4 semanas, según la experiencia que hemos visto. Y cuando uno va aplicando como esta lógica de desarrollo en el tiempo, por ejemplo,
¿Qué beneficios tiene de las temporadas siguientes en este sentido? Uno siempre empieza desde el paso uno, el hecho de ir construyendo este suelo en el tiempo te permite estar siempre más arriba, como todo empieza siempre de cero, o hay un beneficio de sostener esto en el tiempo, porque es como rápido, está diciendo que no puede subir las cosas súper rápido, entonces, ¿cuál es el beneficio de sostener este método en el tiempo? Mira, esa es una súper buena pregunta, porque al final todo se termina traduciendo en la microbiología del suelo. O sea, lo que nosotros estamos consiguiendo, la absorción de nutrientes, parte de la microbiología del suelo. Entonces, nuestro método lo que hace es que inocula por abajo y activa la planta, cosa acelerar ese proceso. ¿Ya? Pero cuando uno termina una temporada donde llegó a niveles de calcio muy altos, de boro, de manganeso, de fierro, que la planta fue capaz de tomar, es porque ya hubo una activación de suelo. Después, la siguiente temporada, eh, obviamente la parte entró en recesión, dependiendo obviamente del cultivo, y parte un poquito más lento, pero parte dos escalones más arriba. O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, si en una primera temporada la planta logró activar su absorción de fierro, manganeso, que fue un elemento que tuvimos que aplicar porque la nutrición de la planta no estaba completa, la segunda temporada ya esos elementos están metidos en el sistema radicular ya tiene cierta microbiología que te permite reducir los elementos más rápido, entonces se va haciendo mucho más eficiente la absorción de nutrientes. Y eso es lo que buscamos. Buscamos que cada año la planta sea más autónoma en su sistema inmune, en su absorción de nutrientes, y que necesitemos cada vez menos input externo. Entonces, más o menos, si quieres cuantificar esta pregunta, nosotros hemos visto que del 100% de nutrientes que hay que aportar una temporada, la segunda temporada son 80, la tercera son 60, y hemos llegado como a un nivel de 40-50, porque hay elementos que con cierta activación de suelo es más fácil, hay elementos como el fósforo que cuesta más de absorber, y también pasa que hay algunos elementos que son muy limitantes en el suelo o que el cultivo extrae mucho, pero uno va construyendo ese poder de absorción, esa rizósfera, si lo medimos en profundidad de suelo, está hablando de 20 a 30 centímetros más o menos por temporada, de exploración regular, de raicillas blancas. Entonces es un poco el beneficio de hacerlo en el tiempo. En esta cuestión de inoculación de micorriza, cuando uno ya ha pasado unas temporadas y hay un suelo más vivo, ¿tiene beneficios seguir haciendo nuevas inoculaciones o eso ya se sostiene solo? eh, a mediano plazo se sostiene solo. Lo que nosotros trabajamos en general, que es la recomendación de los peores, y lo hemos visto un poco, en terrenos que acá nosotros, nuestro producto de micorriza son muchas cepas, y tiene otros bacillus, tiene tricoderma. Entonces, cuando hay una condición ambiental más favorable, más de esas cepas se van a desarrollar, porque al final acá no trabajan solas, trabajan por un complejo con otras bacterias, qué sé yo. Entonces lo que uno hace es una inoculación inicial, tratando de que algunas de las cepas se fijen y se desarrollen, y después de esa temporada donde hubo mayor extracción radicular, hubo mayor desarrollo de la rizósfera, la segunda temporada volvemos a inocular, y de ahí una tercera temporada ya no sería necesario. Entonces, el protocolo que nosotros hacemos es, después de es hacer las mediciones de microbiología, y si estamos conformes con lo que hay en el suelo, no seguimos inoculando, y si es que, por ejemplo, nos falta un protozoo, una media, algo más puntual, tratamos de inocular eso puntualmente. Pero, por ejemplo, las micorrizas se desarrollan en el suelo, entonces la lógica es que año a año van a seguir desarrollándose, y todo ese desarrollo de hongo y la rizósfera debería ir aumentando. Entonces no sería necesario empezar a volver a inocular. Esta lógica de el desarrollo microbiológico en el suelo, ¿cómo se sostiene y qué recomendaciones hay para sostener la vida en el suelo con el recambio de cultivo? Mira, la verdad que lo más fácil, una plantación, se mantiene, y si uno usa cobertura se multiplica mucho. ¿Ya? Eso lo hemos visto cuando uno pone avena, trébol, es excelente para aumentar la microbiología. El tema de los cultivos anuales es difícil porque, de todas maneras, lo que habría que hacer sería usar cover crops como eh, coberturas y rotación de cultivos. O sea, si yo cosecho un maíz o cosecho una papa, volver a sembrar una avena o algo que proteja el suelo. Lo peor que puede hacer es dejar el suelo cubierto. Eso es lo primero.
Lo segundo es la cantidad de daño que hago en el suelo. O sea, si yo uso vertedera y al final rompo mucho el suelo, también voy a limitar mucho la microbiología que creé. Entonces, lo ideal sería tratar de cosechar, tratar de usar como la mínima labranza posible, ¿ya? Y tratar de que nunca el suelo esté desocupado. Ahí yo podría seguir ganando espacio y potenciando la microbiología. Pero ese factor depende mucho de las malezas que tenga, en un maíz si tengo mucha caña, tengo que ver cómo la incorporo, entonces eso a veces el ideal compite con lo que es realista en la práctica. Entonces, en la práctica se sabe más o menos, el ideal sabemos cuál es y hay que estudiar caso a caso cómo es la manera más favorable de hacerlo para hacer una menor interrupción. Pero si yo no interrumpo, quedan ahí, quedan los hongos, quedan las esporas, quedan los protozoos, queda todo, y después el próximo cultivo se va a alimentar de eso y se va a desarrollar esa sinergia y obviamente va a tener mayores niveles de absorción. Gracias. Gracias, Lee. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno, si no hay más preguntas, les, les agradezco mucho haber estado. Nos veremos el próximo lunes y ya saben que todos los cursos que han grabado en nuestro canal de YouTube. Buena semana, nos vemos. Muchas gracias, Nico. Chao, Nico, gracias. Excelente. Chau. Dale, gracias.